hemodinamista, magíster en telesalud, actualmente profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo hemodinamista del Instituto del Corazón de Bucaramanga y soy el presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, un paciente de 83 años que tiene como antecedentes el ser hipertenso, el diagnóstico de falla cardíaca, paciente que tiene además una falla renal estadio 4 con una tasa de depuración de 25 mililitros por minuto, que tiene demencia vascular. Y este es un paciente que en el año 2008 se le diagnosticó una fibrilación auricular paroxística, motivo por el cual comenzó a recibir warfarina, estando la mayoría del tiempo en rango óptimo entre 2 a 3. Tuvo como problema un sangrado gastrointestinal bajo asociado a enfermedad diverticular, motivo por el cual le fue suspendida la warfarina y este paciente realmente la decisión que tomaron fue iniciarle ácido acetil salicílico o aspirineta. ¿Por qué es importante hablar del adulto mayor? Si observamos nuestras estadísticas colombianas, de acuerdo al DANE, el promedio de edad para hombres es de 73.7 años, mientras que el de mujeres es de 80 años. Es decir, que la esperanza de vida que tenemos es bastante alta. Y si observamos la transición demográfica entre los diferentes años, vamos a ver que en el año 85, el 7% era población mayor de 60 años. En el 2017 sube un 12% y se espera que para el año 2050 este valor suba a un 23%. Es decir, vamos a ver un envejecimiento de nuestra población de manera acelerada eh, en Colombia y en muchos de nuestros países de la zona latinoamericana. Pero ¿por qué nos preocupa tanto esta transición demográfica a una población mucho mayor? Es conocido de que la fibrilación auricular se presenta de una manera mucho más prevalente en la medida en que vamos envejeciendo. Entonces, como observamos en estas gráficas de histogramas, vemos como a partir de los diferentes grupos etarios, los valores van subiendo en la prevalencia de la fibrilación auricular tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que si lo expresamos de otra forma, en los mayores de 40 años, uno de cada 4 adultos va a desarrollar fibrilación auricular en su vida. Pero en los de 65 años, esta probabilidad va a ser mucho más frecuente. Estamos hablando de cerca de 8 de cada 10 personas mayores de 65 van a desarrollar esta arritmia. Aquí, como diría Mafalda, al final, ¿cómo es el asunto? Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno. Interesante reflexión de Quino. Pero debemos recordar que la fibrilación auricular va a tener una coexistencia con otros factores de riesgo conocidos para la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad aterotrombótica, pero también con otras enfermedades como son la diabetes, la enfermedad renal crónica, las enfermedades inflamatorias, los malos hábitos como el consumo de alcohol, tabaco, la apnea obstructiva del sueño, etcétera. Es decir, que el abordaje de la fibrilación auricular debe ser de manera integral en cuanto al riesgo. Y es claro que si vamos envejeciendo, la población que está entre 60 a 69 años va a tener casi un 5 de riesgo de presentar más fibrilación auricular. Los de 70 a 79 años 7.35 y los de 80 a 89 años se duplica a 9.33 como hazard radio para esto. Igual sucede en los pacientes que tienen disfunción renal y cualquier otro tipo de cardiopatías. De acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos que el manejo de la fibrilación auricular se lleva por la mnemotecnia ABC, donde A es anticoagular o antiataque cerebrovascular. Es decir, tenemos que identificar
el riesgo de los pacientes con el CHAS-VAS, evaluar el riesgo de sangrado y escoger el anticoagulante indicado para mi paciente. Lo otro, la B, es considerar el control adecuado de síntomas. Para esto tenemos las dos estrategias, o el control de la frecuencia cardíaca o el control del ritmo cardíaco. Y C, el manejo de las comorbilidades cardiovasculares, que es el manejo integral del riesgo cardiovascular. Recordemos rápidamente que el CHAS-VAS es una sigla donde C es enfermedad cardíaca congestiva o fracción de eyección de menos de 40%, la H hipertensión, la A que tiene dos segmentos entre 65 y 74 años se le da un punto y 75 años o más 2 puntos, la D diabetes, la S antecedente de ACV, AIT o embolismo sistémico, la B por enfermedad vascular y un punto adicional si es mujer. Entonces vemos que puntajes de riesgo por encima de 2 nos dan la indicación de inicio de anticoagulación, es decir, en estos casos que tienen más de un 3% en el riesgo. Pero queremos evitar eventos de tipo embólico, pero también debemos estar pendientes de una de las complicaciones que son los sangrados. Para esto debemos aplicar escalas, por ejemplo, como la de Hasbled, que es hipertensión no controlada, A, alteración renal o hepática, S, accidente cerebrovascular, B, sangrado, L, labilidad del INR, E, adulto mayor, D, abuso de drogas o alcohol. Y vemos que puntajes de 3 puntos o más se considera un riesgo alto de sangrado con una probabilidad de evento de 3.7%, o podemos utilizar escalas como el ATRIA, donde se mira la presencia de anemia, enfermedad renal, edad mayor de 75, sangrado previo, hipertensión, y puntajes de 5 más se consideran de alto riesgo. La otra que ha sido probado en diferentes escenarios y comparándose contra Atria y contra el Hasbled fue la evaluación de la escala Orbit. Orbit significa O de older, mayor de 75 años, R de reducción de hemoglobina hematocrito, B sangrado y de insuficiencia renal, es decir, tasas de menos de 60, y T la necesidad de tratamiento antiplaquetario. 4 puntos o más se considera de alto riesgo con un riesgo de sangrado de un 6.1%. Entonces, nosotros estamos entre un equilibrio entre el riesgo de sangrado versus el beneficio de la terapia antitrombótica. Entonces, si miramos en poblaciones mayores, al comparar dos estrategias, el uso de un anticoagulante antagonista de vitamina K como la warfarina versus la aspirina, ¿qué observamos en estas columnas de color verde oscuro? ¿Qué corresponde a la aspirina? Esta va a tener un mayor riesgo de eventos embólicos, de sangrados, de eventos cardiocerebrovasculares que la warfarina. Es decir, que entre las dos estrategias, la warfarina es la que más protección tiene y mayor seguridad. En este otro estudio, que fue el ACTIV-W, donde se comparó aspirina más clopidogrel, el desenlace primario, que fue la primera ocurrencia de un evento cerebrovascular o embolismo sistémico o infarto de miocardio o muerte cardiovascular, se presentó en menor proporción de una manera estadísticamente significativa en la población que recibió el anticoagulante oral versus los antiplaquetarios. Y el riesgo de sangrado acumulado fue mucho menor con el anticoagulante oral que con la terapia de aspirina clopidogrel. Pero ¿qué sucede con el paciente que anticoagulamos con warfarina? Estamos en un limbo. Riesgo de trombosis versus riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen edades por encima de 80 años, el riesgo de suspensión de la warfarina termina siendo mucho más alto que en los pacientes menores de 80 años. 26% detuvo la medicación a los 90 días de inicio. Y si se compara, uno de los temores es el riesgo de hemorragia mayor en esta población de mayor de 80 años. Pero hay otras cosas.
la fragilidad, la desnutrición, la pluripatología, la polifarmacia, el riesgo de sangrado percibido o la falta de una estructura de seguimiento en clínica de anticoagulación o el acceso a un mismo tipo de fármaco anticoagulante son barreras que generan resistencia al uso de la anticoagulación. Entonces, esto nos lleva a que muchas veces no sea el paciente, sino nosotros mismos como equipo de salud, como vemos en este estudio, a casi un 12% de rechazo médico a anticoagular a un paciente por razones como el riesgo de sangrado, recomendación de guías, el riesgo de caídas, el bajo riesgo percibido de eventos cerebrovasculares en estos pacientes. Y si se aprecia el riesgo de caída y sangrado mayores en los pacientes con terapia con anticoagulación oral, el riesgo de hemorragia intracraniana en estos pacientes no es tan alto como uno creería. No hay diferencias en cuanto a los pacientes de alto riesgo de caída y de bajo riesgo de caídas con respecto al primer momento de sangrado. Es decir, que para el riesgo de un paciente con fibrilación auricular de caerse, tendría que ser 295 veces en un año, es decir, un promedio de 1.8 caídas al día, antes de que el riesgo de hemorragia intracraneal de tipo traumático exceda el riesgo de ACV isquémico. Es decir, que el riesgo percibido de caída no es una razón para dejar de anticoagular a un paciente. La otra situación es los eventos adversos que se pueden generar con los medicamentos. Desafortunadamente, fármacos como la warfarina, la insulina, son los que mayor número de complicaciones tienen de manera ambulatoria, de manera hospitalizada. Otro detalle es la fragilidad que pueda tener el paciente. La fragilidad va de qué? Va de la mano, por un lado, por la disminución de la masa muscular, la composición corporal, el hecho de que haya factores inflamatorios versus la enfermedad cardiovascular que lleva a un desgaste a lo largo de la vida, que termina en una disfunción multisistémica que termina siendo clínica, y eso se traduce en que el paciente sea lento, débil, termine encogido, con inactividad, con agotamiento. Es decir, que la fragilidad la podemos definir como un síndrome geriátrico que refleja una disfunción multisistémica caracterizada por mayor vulnerabilidad a los factores estresantes. Entonces, si miramos la fragilidad, se va desde un paciente bastante activo hasta el paciente muy severamente frágil. Y es en estos pacientes muy severamente frágiles o severamente frágiles donde el riesgo de la anticoagulación supera el beneficio. Entonces, es en esas poblaciones extremadamente frágiles donde uno prefiere no anticoagular a estos pacientes. Se aprecia en los pacientes que son realmente frágiles, que son hospitalizados por fibrilación auricular, se ve que al discriminar de acuerdo al CHAS-VAS score, se ve que muchos de los pacientes no terminan siendo anticoagulados a pesar de tener unos valores altos. Y estos pacientes, cuando se comparan los eventos entre el anticoagulado y el no anticoagulado, por ejemplo, el ACV isquémico se presenta hasta en un 3% de los anticoagulados versus casi un 14% de los no anticoagulados. En cuanto a sangrados, los sangrados inclusive por diferentes causas, diferentes medicamentos, pueden presentarse con los no anticoagulados. El ACV de tipo isquémico en la población de 9.9 en el anticoagulado versus 34% en la población que no tuvo ningún tipo de anticoagulante oral. En los 4 estudios pivotales para rivaroxaban, para pixaban, para digatran y para edoxaban, se ve que los estudios que mayor riesgo tuvieron, es decir, medido por la escala de CHAS-2,
fueron estudios como el Rocket que tuvieron valores del 91% en pacientes con CHA2 entre 3 a 6 versus un Aristóteles de 49%, un Relay de 44%, y la gran mayoría en los demás estudios tuvieron un CHA2 de 2 o de 1. En cuanto a riesgos de sangrado, los Hasbled altos fueron presentes en el 63% en el estudio Rocket de Rivaroxaban, en un 10% en el estudio Relay de Abigatran y en un 23% en los pacientes del estudio Apixaban. Pero si miramos específicamente la población mayor de 75 años con fibrilación auricular, vemos que en el Aristóteles el CHA2 medio fue de 2.7 versus 3.3 en el Rocket, donde se aprecia que el porcentaje de pacientes estudiados fue del 43% versus 40% Relay o 31% del Aristóteles. Ya al mirar detalladamente el CHA2 de estos pacientes de 75 años o más, fue mucho más alto en el Rocket en 3.7 versus 2.7 Aristóteles y 3.2 del Engage. Uno de los factores más predominantes fue la existencia de hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Y su análisis del estudio Rocket al discriminar los de 75 años o mayores versus los menores de 75, realmente no hay diferencias entre en el punto primario eficacia de evento cerebrovascular o embolismo sistémico, de acuerdo a los dos grupos etarios. No hubo diferencias en la presentación de eventos hemorrágicos. Entonces, lo que nos indica que la edad no es un factor limitante para anticoagular a estos pacientes con rivaroxaban. Y el beneficio neto clínico de un antagonista directo versus antagonistas de vitamina K, ve de que definitivamente la tendencia favorece al uso del anticoagulante directo. Y vemos, por ejemplo, el caso del rivaroxaban que está a la izquierda del número 1, es decir, hay una diferencia estadísticamente significativa con valor de 0,58, pero al mirar las P's de interacción no hubo diferencias significativas al mirar globalmente los anticoagulantes directos. En un metaanálisis en mayores de 75 años, incluyendo cada una de las moléculas, se ve que definitivamente se previenen más eventos con el anticoagulante directo versus la warfarina. Y en cuanto a diferencias de sangrados, no hubo diferencias estadísticamente significativas en cada uno de ellos. El SAFIR, que fue un estudio publicado hace un par de años en Congreso, muestra que los pacientes de 80 años o más que recibieron rivaroxaban 1045 versus 924 con antagonista vitamina K, el porcentaje de pacientes con sangrado mayor fue mucho más frecuente en los que recibieron warfarina, que tuvieron mayor riesgo de sangrado mayor sangrado fatal, mayor sangrado intracraneal de una manera estadísticamente significativa, sin haber diferencias en cuanto a los sangrados de tipo gastrointestinal. Ya para concluir, debemos recordar que la edad es un factor de riesgo para la fibrilación auricular y para eventos cardiocerebrovasculares. Es necesario evaluar los factores que garanticen el anticoagular de forma segura. Hay que estar reevaluando de forma periódica el riesgo de nuestros pacientes y ustedes recuerden siempre que la edad no es contraindicación para tomar la decisión de anticoagular o no a un paciente. Bueno, les recuerdo, soy Boris Vesga, aquí están las redes sociales de contacto. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, una muy buena charla del doctor Boris Vesga. Lástima que no nos acompaña para algunas dudas que puedan generarse. Sin embargo, si hay dudas, preguntas, me las pueden hacer y yo las hago llegar al doctor, quien está atento en su lugar de residencia para podernos colaborar. Seguimos con la doctora Pilar Cárdenas. Ella es médico internista de la Universidad de los Andes.
docente de las universidades, de la Universidad de la UDES. Ella trabaja en el Hospital Erasmo Meot de Cúcuta, en el Departamento de Medicina Interna, y es también médico internista en la unidad de cuidados intensivos que está en el Hospital Erasmo Meot. La doctora nos hablará sobre los 4 fantásticos. Ahí no está la mole, pero podría ser, ¿no? Y bueno, los dejo con ella. ¿Qué pasa? ¿O quiere que alguna se lo... No, si soy capaz, en el nombre de Cristo Jesús. Ay, quitémonos esto, ¿no? De aquí para allá no pasa nada con el COVID. Buenas tardes. Bueno, mucho que hablar en los últimos años, ¿cierto?, sobre insuficiencia cardíaca y mucho todavía por decir. Primeramente, pues saludar a toda la familia ACMI presente y también a los compañeros, amigos, profesores de la frontera que nos están acompañando de ULA Táchira. Bienvenidos. Vamos a mirar. Entonces, para estos minutos vamos a hablar un poquito de la cuádruple terapia en insuficiencia cardíaca. Recordar definición de insuficiencia cardíaca, cierto síndrome clínico, signos, síntomas asociados a alteración funcional o estructural, corroborado por péptidos o por una congestión objetiva, ya sea sistémica o pulmonar. Lo importante de la clasificación por etapas de la falla cardíaca tiene que ver con la prevención. Es decir, que pudiéramos identificar estos pacientes en etapa A, en donde no hay signos, síntomas, ni alteración estructural ni funcional, pero que tienen una patología que puede llevar a que el paciente termine en una insuficiencia cardíaca. Eso es lo importante de esta clasificación. La etapa B, recordar, no hay signos, no hay síntomas, pero tenemos alteración estructural, alteración funcional o elevación de péptidos. La etapa C, que tal vez a la que nos enfrentamos todos los días, paciente con signos y síntomas, con alteración estructural o funcional y que puede ir en 2 sentidos. Hacia la remisión de la falla en relación al uso de terapia médica óptima o hacia la persistencia de la falla o cronificación de la misma y progresar a una etapa D. Recordando nuevamente la clasificación por fracción de eyección, la antigua y bien conocida reducida, la renombrada levemente reducida, la conservada para la cual hasta hace poco parecía que no había nada y la mejorada como respuesta a la terapia médica óptima. Artículo que nos impactó a varios, manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿cierto? 4 grupos farmacológicos, antagonista del receptor de mineralocorticoides, ARNI, beta bloqueadores e ISGLT2. Para ese momento parecía que eran las respuestas solo para los pacientes con fracción de eyección reducida, pero con el paso de los meses nos dimos cuenta que estas terapias iban un poco más allá. Recordar estudios hechos, por ejemplo, con carvedilol, con falla cardíaca severa, en donde carvedilol demostraba reducción de mortalidad en un 35%, y el estudio MERIT-HF, hecho con metoprolol succinato, con una reducción del desenlace por todas las causas de mortalidad de un 34%, y algo muy interesante de este estudio, reducción de un 49% de mortalidad por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué dice la guía 2022 sobre beta bloqueadores? Lo que nos dice la guía es que para todos los pacientes que tengan o hayan tenido un síndrome coronario agudo o un infarto agudo miocardio, deberían, y tienen una fracción de eyección reducida, deberían utilizar un beta bloqueador como recomendación 1B para reducir mortalidad, y si este paciente tiene fracción de eyección reducida, debería utilizar un beta bloqueador para disminuir el inicio de síntomas por falla cardíaca. Pasando a otro grupo, antagonista al receptor de mineralocorticoides, estudio hecho con espironolactona, doble ciego contra placebo, más de 1.600 pacientes,
queriendo evaluar el desenlace compuesto de muerte por falla cardíaca y muerte súbita. Espironolactona demostró reducción de este desenlace en un 30% y reducción de hospitalización de un 35%. Y la pregunta es, ¿se suman las bondades de los fármacos? En este estudio teníamos pacientes, por ejemplo, con beta bloqueadores y sin beta bloqueadores. Si observamos el beneficio sin beta bloqueadores fue bueno, pero en los pacientes que ya tenían terapia con beta bloqueadores, el desenlace fue mucho mejor. Estudio hecho con eplerenona en pacientes con falla cardíaca con síntomas leves y la idea era comparar eplerenona contra placebo, más de 2.600 pacientes NIHA 2 con una dosis de 50 miligramos de eplerenona día, una FEI menor del 35% y un resultado contundente, reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla de un 37% y de mortalidad de forma individual cardiovascular de un 24%. Y la idea pareciera que fármacos tan económicos, uno dice, algo tan barato sí sirve, pues las guías 2022 nos dicen que como recomendación 1A para pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, clase funcional 2-4, nos recomiendan el uso de espironolactona y eplerenona para reducir morbilidad y mortalidad. Otro fantástico que dio mucho que decir, la terapia con ARNI, pero ya en estudio Paradigm, ya no comparando el fármaco contra placebo, sino contra enalapril. Enalapril, terapia que ya había demostrado beneficio en el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la idea? La meta era llevar el ARNI a 200 miligramos cada 12 horas y compararlo con una dosis de enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. El desenlace compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por primera hospitalización por falla fue del 20%, con un número a tratar bastante pequeño de 21 pacientes. Este estudio dio mucho que decir, ¿por qué? Porque ya era una terapia que no se comparaba contra placebo, sino contra un grupo farmacológico que había demostrado previamente que funcionaba en falla cardíaca y había algo más que ofrecer a los pacientes. Recordar un poquito, pacientes de 63 años, alguna representación de Latinoamérica con enfermedad isquémica previa, con elevación de péptidos, en su mayoría clase funcional 2, pudiera decirse en un porcentaje importante, hipertensos y pudiera decirse que bien tratados, IECA previamente, diuréticos previamente y en más de un 90% utilizaban beta bloqueadores. Y en el estudio anterior, en el Paradigm, había un switch. Primero había que colocarle al paciente enalapril y después pasarlos a la terapia con ARNI. Entonces la pregunta era, los pacientes naïf, los pacientes nuevos o los pacientes que no habían recibido IECA o ARA2, ¿directamente podía utilizarse la terapia con sacubitril o valsartán? Y la respuesta la dio el estudio PROOF-HF, en donde la idea fue, el objetivo primario era evaluar los cambios en la concentración logarítmica de los péptidos en relación a la mejora de la fracción de eyección. ¿Y qué se observó? Una caída contundente en el valor de los péptidos en la primera quincena y esta caída fue mantenida o sostenida durante todo el año de la terapia. ¿En qué redundó esta situación? En este estudio se hizo ECO-TT al inicio del estudio, ECO a los 6 meses y ECO al año. ¿Qué se pudo obtener? Que a los 6 meses los pacientes habían mejorado su fracción de eyección en un 5.2% y a los 12 meses la mejora en la fracción de eyección era del 9.4%, algo que particularmente a mí me parecía imposible. Es decir, uno decía, el paciente ya tiene cicatriz, fibrosis, el miocardio se remodeló y esto va en picada y esto es el desastre. Y encontrar una terapia que pudiera revertir este daño miocárdico era algo que parecía imposible, o al menos para mí. Al final del estudio, el 25% de los pacientes con la terapia mejoró su fracción de eyección en un 13%. Esto es abismal, ¿por qué? Porque pasaban probablemente de una reducida a una, obviamente no sería preservada, pero sí una mejorada.
Hasta ahí vamos nosotros en los estudios en relación a que los pacientes con falla cardíaca crónica había una respuesta en falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con el paciente que se hospitaliza por una descompensación aguda de la falla? Es decir, el que viene crónico se hospitaliza. ¿En ese paciente podrá ser viable el uso del ARNI y tendrá algún beneficio? Y efectivamente, el estudio Pioneer nos demuestra que comparando sacubitril o valsartán con enalapril, fue superior sacubitril o valsartán en la reducción de péptidos y por lo tanto en la mejora de estos pacientes en la etapa aguda. Entonces ya tenemos un fármaco que podíamos utilizar o podemos utilizar en el paciente que tiene descompensación aguda de la falla cardíaca. ¿Qué dice la guía 2022 de los ARNI? Nos da como recomendación 1A que en esos pacientes con fracción de eyección reducida, clase funcional 2/3, debemos utilizar terapia con ARNI para reducir mortalidad y morbilidad. Y otra recomendación bastante interesante es que si el paciente ya, y es 1B, ya viene utilizando IECA hora 2 y lo tolera bien, nos motivan a que de forma pronta pasemos esos pacientes a terapia con ARNI. La recomendación de la guía 2022 de ARNI para la levemente reducida es extrapolar los resultados de la reducida y pasarlos a la levemente reducida. Nos recomiendan el uso de ARNI, de IECA o de ARA2 y de antagonista al receptor de mineralocorticoides como una recomendación 2B. Un grupo interesantísimo que está dando muchísimo que decir, que dará mucho más que decir por toda la cantidad de bondades que está presentando, un fármaco que se presentó inicialmente como una hipoglicemia antioral, pero que ahora está impactando en múltiples sistemas. Recordemos el daño que hace, y estoy hablando de los inhibidores de ISGLT2. Vamos a recordar un poquito el daño miocárdico que genera la diabetes sobre el ventrículo. ¿Qué hace diabetes sobre el ventrículo? Promueve hipertrofia, promueve inflamación y aumento de citoquinas, promueve remodelación de la matriz extracelular, promueve alteraciones en el metabolismo del miocardiocito y destrucción o apoptosis o muerte del miocardiocito. Y SGLT2 impacta en todos estos puntos y en últimas mejora el resultado reverso del miocardio, reduciendo la precarga, reduciendo la poscarga, reduciendo la tensión de pared y mejorando la función diastólica. Recordemos que la función diastólica era algo que también en falla, era también como la niña fea, que parecía que para los problemas de disfunción diastólica como que no teníamos mucho que hacer con ellos. Ahora, ese grupo también impacta en nefroprotección. ¿Qué hace diabetes? Diabetes va a producir una dilatación en la arteriola aferente y por lo tanto una fibrosis y un daño del glomérulo. Esa fibrosis y daño glomerular genera un barotrauma, un trauma por presión glomerular que va a hacer o va a promover la pérdida de proteínas de esa nefrona y SGLT2 hace vasoconstricción de esa arteriola aferente con disminución de la presión dentro de la nefrona y por lo tanto disminución de la proteinuria. Entonces fármacos que parecían solo hipoglicemiantes ahora impactando en mejora del funcionamiento renal. Otro punto bastante interesante de la terapia con ISGLT2 es la mejora en el edema intersticial. Nosotros tenemos dos tipos de edema en falla, un edema que es en el intersticio y un aumento del volumen intravascular. Teníamos la mejora de la disminución del volumen intravascular con los diuréticos de ASA. Por ahí alguien decía que si no hubiera diuréticos de ASA no habría pacientes para tratar por falla cardíaca. Diuréticos de ASA no impactan en mortalidad realmente, pero si no tenemos diurético de ASA para tratar la falla cardíaca aguda que tiene sobrecarga de volumen, no tendríamos pacientes para poner el resto de terapias. ¿Qué hace ISGLT2? Mejora el edema en el intersticio, que era algo para lo que tampoco teníamos respuesta. Entonces, el inhibidor de SGLT2 va a disminuir sobre todo el edema intersticial y un poco el edema intravascular. ¿Qué tiene de bueno la pequeña reducción del edema la hipervolemia o el volumen intravascular? Que va a haber indirectamente un aumento del hematocrito y por lo tanto de la oxigenación. Pero hay algo que también está sonando mucho y es que los ISGLT2 se han vuelto facilitadores del inicio de la terapia. Es decir, que si los fármacos los utilizamos
Cuando utilizábamos solamente diuréticos de asa, el paciente tenía hipovolemia y por lo tanto hipotensión y no podíamos empezar las otras terapias. Ahora, utilizando ISGLT2, con esa leve mejoría de ese volumen intravascular, va a permitir o va a promover o nos va a ayudar para poder incorporar las otras terapias. Esto es algo también bondadoso. Y otro punto interesante es la mejora en la función energética del miocardiocito, es decir, favorece la producción energética eficaz del miocardiocito, previene la fibrosis y la muerte del miocardiocito, inhibe la proteinquinasa 2 con reducción del calcio citoplasmático y mejora la eficiencia energética, es decir, un fármaco que está impactando en la mejora final energética del miocardiocito y evitando su muerte. Los estudios han demostrado que son mucho menos las cosas negativas de los ISGLT2 que las bondades, y en los últimos estudios de esta terapia nos han dicho incluso que los resultados de ese temor a infecciones o temor a cetoacidosis es igual en el grupo placebo que en el grupo en el que se ha utilizado ISGLT2. Cosas de las que habrá mucho que decir últimamente: impacto sobre función renal, sobre la médula ósea, sobre el miocardiocito, sobre neuroprotección con ISGLT2. De esto pienso yo que en los próximos años se dirá mucho. El estudio EMPA-REC demostró mejora tanto renal como cardiovascular, y lo que veíamos antes probablemente nos haga entender el porqué de la mejora del eje cardiorrenal pleno con el uso de esta terapia. Estudios bonitos, el Emperor Reduce en pacientes donde se evaluaba el desenlace de compuesto cardiovascular y renal con una reducción del 25% de muerte cardiovascular y hospitalización con el uso de empaglifosina, y también mejora en hospitalización. Un estudio bastante interesante, el DAPA-HF, donde conseguimos las mismas dos bondades de empaglifosina, pero con una bondad adicional sobre reducción de muerte cardiovascular. ¿Qué otra cosa es importante? Que para todos estos fármacos no hay que esperar meses para ver las mejoras. Todos los estudios demuestran que los beneficios se obtienen desde los primeros días o semanas de terapia. DAPA-HF, desenlace compuesto de mortalidad y hospitalización de más del 20%, y la mortalidad individual, la mortalidad por todas las causas, igualmente en reducción. ¿Qué dice la guía 2022 acerca de la terapia con ISGLT2? Que en todo el espectro de la falla cardíaca, con diferentes grados de recomendación, los podemos utilizar. 1A para la reducida y 2A para la preservada y en rango medio. En la medida en que evolucionan los estudios, también las personas que saben mucho de estadística médica evolucionan en la forma en la que hacen los estudios. Y algo que me pareció interesante fue este estudio Impulse con empaglifosina, en donde evaluaban el beneficio clínico neto. Me llamó la atención, ¿qué es eso de beneficio clínico neto? Y el beneficio clínico neto tiene que ver con evaluar un compuesto para este punto cuádruple: compuesto de muerte, compuesto de número de eventos por falla cardíaca, compuesto de tiempo hasta la primera descompensación por falla y compuesto en la calidad de vida. Es decir, que iban evaluando uno por uno y iban generando como si fuese una competencia. ¿Quién hace primero el evento? Si el placebo o la terapia con empaglifosina, y se obtuvo el siguiente resultado: que hay un beneficio clínico neto de superioridad de empaglifosina versus placebo del 36%, y esto que me pareció sorprendente, que a los 90 días la terapia con empaglifosina redujo en un 50% la mortalidad. Recordándoles que este estudio se hizo para pacientes con descompensación aguda de la falla, es decir, el paciente ingresaba a hospitalización, a urgencias por descompensación aguda, se le colocaba su diurético de asa las primeras 24 horas, entre el segundo y el quinto día se ingresaba al estudio para recibir la terapia, más o menos al tercer día empezaban empaglifosina y se vigilaron contra placebo por 90 días. Y eso redujo la mortalidad en un 50%. O sea, un fármaco que reduce el 50% de la mortalidad en un trimestre es demasiado importante, me parece.
Ahora, ¿qué recomendaciones hay de esos 4 fantásticos de acuerdo a la etapa? 1. En la etapa A, ¿qué nos dice? En esa etapa A nos dice, por favor, si su paciente es diabético, por favor, iníciele un ISGLT2, sobre todo si tiene riesgo cardiovascular alto o si tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida. Para los pacientes en B, que hablamos de la prefalla cardíaca, nos dice, no olviden los beta bloqueadores. Si su paciente tiene fracción de eyección reducida, por favor, incluya un beta bloqueador. ¿Para qué? Para que disminuya el inicio de síntomas por falla cardíaca. ¿Qué nos dice para los de la etapa C y D? El paciente que ya tiene signos, síntomas, alteración estructural o funcional y elevación de péptidos, por favor, incluya ARNI, incluya beta bloqueadores, incluya mineralocorticoides e ISGLT2. Les hago recomendaciones en relación a esos 4 fármacos. Obviamente la guía habla del manejo completo de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué de la preservada? De otro tipo de pacientes para los cuales parecía que no había nada, ¿cierto? El que tenía falla con preservada, alguna vez un experto en el tema decía que parecían un ovni, parecía que no había tratamiento para ellos. Entonces, preservada. ¿Qué nos dice la preservada? Con una recomendación 2A, los ISGLT2 para que disminuir hospitalización y muerte cardiovascular, y con una recomendación 2B para los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y para los ARNI. En preservada, ¿qué tenemos de estudio? Estudio hecho con empaglifosina, Emperor Preserve, reducción del 21% del combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué hay por allí caminando? Un estudio fase 3, estudio de LIVER, ya pronto a publicarse, probablemente en agosto en el simposio, en el Congreso Mundial, que lleva la industria como que ha dejado publicar en sus páginas, que dapaglifosina también demostró reducción de muerte cardiovascular y empeoramiento por falla cardíaca. Y esto fue publicado, o el preliminar, ahorita en mayo de este año. Entonces tenemos que tanto empaglifosina como dapaglifosina son respuesta favorable para la terapia para estos pacientes. ¿Qué otra cosa de pronto nos llama la atención? Uno dice, ¿y qué de los pacientes con insuficiencia renal? Entonces, hasta los estudios previos teníamos que los pacientes o los estudios estaban siendo hechos con pacientes con más de 30 filtrado glomerular. El estudio hecho con dapaglifosina se hizo desde 25 hasta 75 de filtrado glomerular y evaluó un desenlace compuesto, muerte cardiovascular y muerte por enfermedad renal. Y el compuesto se redujo en un 39%, pero si se mira por separado, la alteración por muerte por falla renal se redujo en un 34% y si fue por muerte cardiovascular se redujo en un 29%. Es decir, que se reducen las complicaciones tanto cardiovasculares como renales, aún en pacientes con filtrado glomerular de 25%. ¿En qué redunda eso? En que si nosotros tenemos pacientes con las terapias antiguas y los comparamos con las terapias nuevas, estos pacientes van a tener años libres de muerte, menos años libres de hospitalización y un aumento en la cantidad de años de vida o de sobrevida. Y la pregunta es, tanta bondad, ¿cómo hacemos? ¿Todos a la vez? ¿Cuál primero? Entonces, la respuesta también nos la dan las guías y hay una guía muy bonita donde se habla de perfiles de pacientes en insuficiencia cardíaca para adoptar la terapia. Nos dan o nos establecen que la terapia fundacional o fundamental o esa cuádruple terapia debería mantenerse o debería promoverse en todos los pacientes, pero teniendo en cuenta sus condiciones o sus características, por ejemplo, frecuencia cardíaca, presión arterial, si tiene o no fibrilación auricular y si ese paciente tiene sí o no falla renal. ¿Cuál es la motivación? A que evitemos, como para todo en medicina, la inercia médica y que podamos ir incluyendo progresivamente estos fármacos para mejorar casi nada, mortalidad, hospitalizaciones y promover porque nuestros pacientes tengan más años de vida. La idea es llamarnos a hacer lo que todos los días vemos, al menos nosotros en el hospital, procurar ser mejor en nuestro actuar clínico y procurar ser mejor en todas las accionar de la vida diaria. Muchísimas gracias. Doctora Pilar, el orgullo de ser internista, excelente exposición.
Muchísimas gracias, una digna representante de la ADMI Cúcuta. Si tienen preguntas, vamos a adelantar la charla del doctor Marco y podemos seguir con las preguntas, o tenemos un espacio para alguna pregunta si alguien tiene preguntas al respecto. Marcos. Y de paso le hacemos propaganda a nuestro hospital universitario, ¿no? Cuna de tantos estudiantes y de tantos médicos de la ciudad. Ser mejor. Excelente lema. Bueno, a continuación, ¿sí hay preguntas? No. A continuación, entonces, vamos a tener la intervención del doctor Marcos Gómez. Marco es internista de la Universidad Libre de Barranquilla, es docente de la Universidad de Pamplona y trabaja en UCI de la Clínica San José. Él nos va a hablar sobre dislipidemias, una nueva mirada, qué hay de nuevo en las guías de dislipidemia. Entonces esperamos un momento que se ponga la presentación y daremos inicio a la charla. Doctor Marcos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, siempre es un honor estar acá y gracias a la doctora Claudia por la invitación. Estar aquí delante de ustedes, de muchos de mis estudiantes, de los que fueron mis estudiantes, fueron mis internos y bueno, hoy les vengo a hablar sobre guías de dislipidemia. Yo creo que es un tema muy crucial que debemos tener en la práctica diaria como internistas, como médicos generales, médicos de familia, internos, como profesionales e estudiantes de la salud. Entonces, esta es mi presentación, como ya lo había nombrado la doctora Claudia. Ok. No avanza. Ok. Ok, entonces para hablar de dislipidemia primero tenemos que enfrentar lo que es la definición y hablamos de dislipidemia cuando pues tenemos por definición según la guía de manejo, cuando hay aumento del colesterol total, LDL, triglicéridos, lipoproteína por encima del percentil 90, cuando hay disminución del HDL, apoproteína A1 por debajo del percentil 10. En cualquiera de estas formas estaríamos hablando de dislipidemia. Hay otro tipo de dislipidemias que son desórdenes lipídicos y no solo dislipidemia, sino que también se trata de desorden al almacenamiento de los lípidos. También tenemos desórdenes de lipoproteínas, alteraciones que prácticamente son partículas que transportan el colesterol, y también tenemos las hiperlipidemias donde hay elevación del colesterol total, LDL, triglicéridos o en combinación. Entonces, estas son las lipoproteínas que conocemos, los kilomicrones provenientes del hígado, el VLDL, el IDL, que es un intermedio entre el VLDL y el LDL, que es una de las consideradas lipoproteínas de mayor impacto, ya que pues contiene una grande cantidad de colesteroles ésteres, entre 34 y 35% de saturación, y se adhiere más a la placa ateromatosa, por eso pues tiene tanto impacto. La lipoproteína A, que contiene entre 35 y 46% de saturación. Esto es la clasificación de acuerdo a los tipos de dislipidemias, es una clasificación según Fredrickson. Realmente es una clasificación antigua, una clasificación pues que lleva muchos años y que hoy prácticamente no se utiliza, pero pues hace falta mencionarla. Y ella prácticamente clasificaba los desórdenes de estadios o características 1, 2A, 2B, 3,
En este caso, si teníamos alteración de los kilomicrones por encima del percentil 99, pues estaríamos clasificando una dislipidemia tipo 1. Esta que digamos que tiene aumento del LDL por encima del percentil 90 sería 2A. Y por ejemplo esta que hay aumento de kilomicrones y VLDL sería estadio 5 o característica o clasificación 5 por encima del percentil 99. Pues eso realmente ha quedado un poco rezagado, pero igual forma se utiliza la tipo 2A, que es la más común cuando hay alteraciones en el LDL. Entonces, hablando de otros tipos de clasificaciones, está la de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, y esta también nos hace con énfasis a diferentes características, hasta genéticas, en el caso de que tengamos trastornos primarios, deficiencia de lipoproteína lipasa, hipertrigliceridemia familiar, o en el caso de hipercolesterolemia familiar, o el caso de hipercolesterolemia poligénica, pues le da a cada quien su clasificación cuando tenemos alteraciones del HDL muy bajo, o cuando son secundarias, que pueden encontrarse en pacientes que son diabéticos, con hipotiroidismo, pacientes con enfermedad renal crónica, aquellos pacientes que tienen una dieta rica en carbohidratos, también nos podemos encontrar este tipo de trastornos de los lípidos. Bueno, pues epidemiológicamente, ¿qué nos establece la literatura? ¿Qué nos establece la guía? La literatura nos establece que las enfermedades cardiovasculares tempranas están asociadas entre un 75 a un 85% de dislipidemias. ¿Y aquí hablamos de enfermedades cardiovasculares tempranas? Son aquellas que lógicamente tienen que ver con la edad. Hablamos temprano en pacientes hombres por debajo de 55 años y mujeres por debajo de 65. En estos trastornos de enfermedad de riesgo cardiovascular elevado, en ellos encontramos el 75-85% trastorno de dislipidemias. Y en aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular temprana, por encima de estos márgenes de edades, están asociados entre el 40 y el 48%. En el diagrama de tortas nos muestra que la mayor amplitud es una combinación de muchas veces de lípidos, donde vemos alteraciones tanto de disminución del HDL como por ejemplo aumento del triglicérido. Entonces es una combinación que marca la trascendencia epidemiológica en este tipo de trastornos. ¿Qué nos establece la guía? Hay dos guías, una guía de la Sociedad Europea, una guía de la Sociedad Americana. Básicamente una complementa a la otra, pero lo que nos dice la guía en el manejo de la dislipidemia, y hace énfasis en el manejo del HDL, porque eso es lo que impacta en mortalidad a nuestros pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, es esto: iniciar el análisis de lípidos para determinar la cuantificación del LDL, iniciar terapia de cambios en el estilo de vida, poder iniciar una terapia asociada a estatinas. Posteriormente, si nos falla la terapia estatina o no llevamos a metas, y ahorita vamos a hablar de las metas, poder utilizar terapias en combinación como la ezetimiba, que pues nos puede ayudar a llegar a esas metas. En caso dado de que esta terapia pues no funcione, no nos lleve a metas, por último nos deja los biológicos, que es digamos de lo que se está utilizando para llevar a estos pacientes con alto riesgo cardiovascular, como son los inhibidores de la PCSK9. Esto es lo que nos deja la guía. Entonces, pero ¿qué pedir en un perfil lipídico? Por lo general vamos a pedir en un perfil lipídico un colesterol total, un HDL y unos triglicéridos. El LDL lo podemos hacer calculado o medido, ya sea a nivel sérico, o lo podemos hacer calcular de diferentes formas, donde pues ya sabemos las fórmulas que existen, pero que algunas tienen unos errores que de pronto no llegan a ser 100% efectivas. Entonces, hay tres preguntas que hacer. Primero, si es necesario tener este perfil lipídico en ayunas, y si las fórmulas que utilizamos son bastante eficaces en el momento de considerarlas, y qué otras medidas terapéuticas tenemos. Entre que si tenemos que hacerlo el perfil lipídico en ayunas y ese mito que siempre ha existido, pues no necesariamente, al menos de que nosotros estemos considerando realizar un seguimiento de hipertrigliceridemia, o que yo tenga que determinar que ese paciente realmente requiera un examen en ayunas, como una glicemia, digamos en ayuna, para determinar si es diabético o no. Pero realmente no hay impacto, y lo que menciona la literatura es que no interfiere en el colesterol total ni en el LDL si está o no está en ayunas. Entonces realmente no es necesario. Entre las fórmulas para calcular el LDL, pues ya todo lo tenemos.
La Friedewald, que es el colesterol total, menos el HDL, menos triglicéridos, entre 5, es la que de pronto tenemos más a la mano. Pero ¿qué pasa? Nos habla la literatura de que, por ejemplo, estos pacientes que tengan un HDL de pronto más habitual de lo normal, que esté por encima de 70, van a generarnos aberraciones en el resultado, o aquellos pacientes que el LDL esté por debajo de 70, entonces pues realmente no es confiable. Estime este algoritmo, que es el algoritmo o fórmula de Sampson, que pues es más preciso, y lo que nos menciona también las guías es que si en caso dado pues no lo podemos medir, pues pidámoslo de una vez sérico y pues nos da el resultado del LDL. Otras medidas en nuestros pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular, que tengan antecedente de infarto agudo de miocardio o enfermedad arterial oclusiva, trastornos como aterosclerosis, pues nos recomienda también la lipoproteína A, que tiene pues también un gran impacto en este tipo de pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, el riesgo cardiovascular pues lo vamos a determinar a través de las guías europeas del 2019 y las guías de la Sociedad Americana de Cardiología del 2020. Entonces, aquí hay una gran controversia porque para estimar el riesgo cardiovascular en estos pacientes lo que nos dice la guía europea es no hacerlo en pacientes que sean hombres menores de 40 o mujeres menores de 50, al menos de que el paciente tenga un riesgo cardiovascular elevado. Ahí sí, independientemente de eso, estimarlo. Y la guía americana lo que nos dice es realizar estimación de riesgo cardiovascular en pacientes entre 20 y 26 años y hacerlo cada 4 años. Pero ¿qué pasa? Que los estudios que se hacen para estimación de riesgo cardiovascular, el que ustedes quieran utilizar, el SCORE, cualquiera de estimación de riesgo cardiovascular, el Framingham, están hechos para pacientes por encima de estas edades. Entonces, en una nueva versión del 2021, lo que nos dice la guía europea, no los utilice. Sí, al menos de que el paciente tenga un alto riesgo cardiovascular. Entonces, para resumir, ¿qué pasa? Primero, con nuestro paciente, ¿qué vamos a hacer? Nuestro paciente diario de consulta, estimar el riesgo cardiovascular. Segundo, medir las concentraciones del LDL. Si esa concentración del LDL pues, tiene indicación de tratamiento, pues si es no, pues recomendaciones en cambio en el estilo de vida o seguir con el mismo estilo de vida, recomendaciones dietarias. Si sí requiere tratamiento, pues definir qué tratamiento voy a utilizar. Las estatinas, en primera medida, tengamos el gran margen de estatinas que podemos llevar a utilizar. Entonces, una vez que ya inicié mi tratamiento con estatinas, posteriormente en mi seguimiento, ¿qué voy a hacer con el paciente? Voy a ver si he alcanzado las metas de ese LDL. Si alcancé las metas de ese LDL, pues sigo con mi tratamiento, con mi estatina, con mis cambios en el estilo de vida. Si no alcancé la meta, lo ideal es añadir ezetimiba, que es lo que se debe hacer para tratar de llegar a la meta del LDL. ¿Y cómo van a ser las metas? Pues eso va a depender del riesgo cardiovascular, el cual ya les voy a decir. Entonces, alcancé la meta con la ezetimiba y la estatina, pues listo, sigo con mi tratamiento. No la alcancé, entonces yo lo que tengo que hacer es pensar en añadir un inhibidor de la PCSK9. Eso es el algoritmo que nos plantea la guía europea. Entonces, esto es la estimación de acuerdo a los valores del LDL que nos plantea la guía americana. Entonces, cuando el riesgo es muy alto, y ahorita vamos a hablar cuando es muy alto, y cuando es alto, cuando es moderado y cuando es bajo. Entonces, muy alto cuando ese paciente pues tiene ciertas comorbilidades, ya las mencionamos, la meta de ese LDL es por debajo de 55. Esa debe ser nuestra meta. Cuando el riesgo es alto, la meta de ese LDL es de 70. Cuando es moderado, debe ser menor de 100 y cuando es bajo, menor a 116. Estas son las metas que tenemos que trazarnos diariamente con nuestro paciente. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? Miren, riesgo muy alto, se ponen de acuerdo, alto, moderado y bajo. Entonces, cuando hablo de riesgo muy alto, pues pacientes que tengan un posoperatorio de una cirugía cardiovascular, pacientes que hayan sido infartados, pacientes con evento cerebrovascular. De salida es un paciente con riesgo muy elevado, o sea que las metas de LDL en ese paciente sí o sí debe ser 55. En pacientes con diabetes, con daño de órgano diana o en pacientes con enfermedad renal con tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Entonces, estos son los que nos clasifican para riesgo muy alto.
Riesgo alto, pues factores independientes, por ejemplo, aquel paciente que nos llegó con un colesterol total mayor a 310 o unos triglicéridos mayor a 190 y presiones arteriales entre 180 y 140, pacientes con tasa de filtración glomerular entre 30 y 59, aquí es un poco más laxo, pero son bastante estrictos con el LDL. Y en moderado aquellos pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 menores de 35 años o diabetes tipo 2 menores de 50 que lleven menos de 10 años de duración de la diabetes. Estos pacientes son de riesgo moderado y que el índice SCORE pues está entre 1% y 5%. Y el riesgo bajo es que la estimación del índice SCORE para prevención de riesgo cardiovascular esté por debajo de un 1%. Entonces, mire, que sale un poco borrosa la imagen, pero lo que nos da aquí a determinar la guía americana es que si el paciente tiene un riesgo bajo, yo puedo considerar. Lo verde es lo que son cambios en el estilo de vida, los amarillos son los que yo puedo considerar opcional, iniciar el plan de tratamiento con estatinas, y el rojo que sí o sí lo tengo que hacer. Si el riesgo cardiovascular es bajo, sí o sí, pues yo puedo considerarlo cuando la colesterol LDL esté por encima de 190, tengo que implementar las estatinas. Si el riesgo cardiovascular es moderado, ya aquí me dicen, cuando el colesterol LDL esté entre 100 y 115, puedes considerarlo, cambios en el estilo de vida y implementar la estatina. A diferencia, cuando el riesgo cardiovascular es alto, aquí me dicen, puedes considerarlo cuando el LDL está entre 70 a 180 y sí o sí hacerlo cuando el LDL esté por encima de 100. En riesgo cardiovascular muy alto, yo debo considerarlo cuando las LDLs estén por encima de 50, 55. Entonces, sí o sí considerarlo cuando esté por encima de 70. Y en prevención secundaria, sí o sí, el paciente se vería conveniente utilizar las estatinas. Esto es lo que nos quiere decir este algoritmo y pues cómo implementarlas de acuerdo al LDL y al riesgo cardiovascular. Entonces, el manejo básicamente van a ser cambios en el estilo de vida, tratamiento farmacológico, entre los cuales vamos a tener las estatinas, el ezetimiba, los inhibidores de la PCSK9 y otros tratamientos que de pronto algunos están implementados en Colombia, otros no. Entonces, en prevención de enfermedad cardiovascular, pues lo que nos recomiendan las guías de manejo es básicamente cambios en el estilo de vida, evitar el tabaco, mejor manejo de la nutrición, optimizar el peso corporal, disminución de los triglicéridos, tener en metas la hemoglobina glicosilada en estos pacientes que son diabéticos. Entonces, esto sí o sí va a impactar en mortalidad en estos pacientes con alto riesgo cardiovascular. Aquí también nos da las recomendaciones dietarias que nos da la guía de la 2019, que establece el tipo de dieta, están las combinaciones, pero básicamente podemos tener dieta DAT, dieta mediterránea, dieta vegana, lo que ustedes quieran, una dieta saludable para que impacte en mortalidad, ya debido a que la dieta común pues puede ser, tiene evidencia de que tiene grandes cantidades de ácidos grasos saturados y pues no es conveniente en este tipo de pacientes implementar un manejo dietario. Entonces, cuando lo que no complementa la guía es de pronto con base al ejercicio, esta imagen también sale algo borrosa, pero la guía americana sí nos lo dice. Si usted considera también pues implementar el ejercicio, un ejercicio moderadamente intenso en pacientes que puede ser de 150 minutos o de intensidad moderada o muy severo, muy intenso de 75 minutos. Entonces, aquí nos habla las pautas de acuerdo al tiempo en el cual nos debemos ver beneficiados para la implementación de ese ejercicio. Entonces, el tratamiento, ya todos lo sabemos, el tratamiento farmacológico que tenemos las estatinas, entonces de ahí vamos a tener una gran gama, entonces el mecanismo de acción de ellas, ya ustedes saben, síntesis del colesterol en el hígado por inhibición del HMG, coenzima A reductasa, que esto va a disminuir la concentración de colesterol intracelular, aumentando la expresión del LDL en los hepatocitos. Tiene una efectividad de acuerdo a la estatina, ya sea lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina, cada uno tiene una efectividad diferente y una intensidad con la cual se pueda utilizar. Puede llegar hasta disminuir el LDL hasta un 60% y las reacciones adversas, como todos sabemos, la miotoxicidad y la hepatotoxicidad y las interacciones medicamentosas. Consideraciones, pues con estos pacientes también tener en cuenta como son hepatotóxicos, tomar requerimientos muchas veces del perfil hepático, transaminasas, por CPK, por el riesgo a rhabdomiólisis. Entonces, mire, estas son las que tenemos y esto es importante porque si vemos que
la lovastatina que se utilizó en algún tiempo, pues realmente no tiene una amplitud para utilizarlo en alta intensidad en comparación con la atorvastatina, que tiene pues dosificación de 40-80 miligramos para alta intensidad y rosuvastatina de 20-40 miligramos. Cuando yo fracaso con una estatina, si tengo atorvastatina, yo podría implementar rosuvastatina. La reducción del LDL pues va a ser cada vez mayor o eficiente. Y recordar siempre que hay interacciones medicamentosas como asociadas a ciertos antibióticos, antimicóticos o ciertos antihipertensivos como el verapamil, el dialtacena, el lodipino, ¿listo? Entonces eso para tenerlo importante, tenerlo en cuenta. Bueno, el ezetimibe es el otro fármaco que nos habla la guía, pues es un mecanismo de acción, inhibición de la absorción intestinal del colesterol biliar en la dieta y reduce la cantidad de colesterol que llega al hígado. Esto solo nos reduce del 15 al 20% del LDL, pero en combinación nos optimiza hasta un 70%. Sería una buena opción. Los riesgos de hepatotoxicidad y miototoxicidad también. Entonces, las consideraciones, utilizarlas en combinación. Los inhibidores de la PCSK9, que son un fármaco biológico y pues que realmente tienen un costo considerable, pero que tiene una efectividad de reducción del LDL de un 70%. Entonces, bastante eficiente en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con pacientes con infarto que no nos ha llevado a metas, sería una muy buena opción utilizar este fármaco y determinar que pues las reacciones son muy pocas, ¿no? Y no nos interfiere tampoco con la hepatopatía o nefropatía que nos pueda tener. Otras terapias que tenemos a la mano que nos menciona la guía, el ácido bempedoico, pues realmente ese aquí no se utiliza, pero se está más enfocado en hipercolesterolemia familiar, en prevenciones secundarias. Y está aprobado por la Sociedad Europea en el estudio Clare-Wilson. También te da la inclisiran, que pues también nos evidencia en prevención secundaria, en evidencias en hipercolesterolemia familiar, y está convalidado con base al estudio Orión 9, 10 y 11. Las resinas de ácido biliares, que pues todos sabemos, la hemos utilizado alguna vez, colestiramina y todo eso, que tienen grande pues, reducción a nivel del colesterol intrahepático y pues realmente muy pocos se utilizan hoy en día. Y esta que tenemos acá, que es la lomiotopida, que pues realmente no está aprobada en Colombia, pero realmente pues en Europa sí se utiliza y pues puede ser una alternativa también terapéutica. Bueno, para último, para las hipertrigliceridemias que tenemos, pues ya sabemos que las hipertrigliceridemias es muy común en el 10% de la población y tienen impacto porque cuando son muy severas pueden causar pancreatitis hasta en un 1% en pacientes con hipertrigliceridemia por triglicéridos mayor de 1000. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Leve, moderada y severa. Leve, normal debajo de 150, moderada entre 150 y 500 y severa por encima de 1000. Entonces, las opciones son los fibratos y el omega 3. Los fibratos, pues tenemos que tener mucho cuidado porque ellos interaccionan con las estatinas y la que menos interacciona pues de estos son los fibratos de pronto como el ácido fenofíbrico, que es una dosis de 145 miligramos al día y es el que menos interacciona con las estatinas que nos pueda llevar a producir hepatotoxicidad o rhabdomiólisis. Y el ginfibrosilo pues que ustedes es el que más utilizamos, en fibrosilo 600 miligramos que lo podemos dar cada 12 horas. Y realmente la dieta con omega 3 que ya tiene evidencia que hay una disminución de la producción de triglicéridos, una reducción del 20 al 50% de los lípidos y pues tiene un beneficio para el riesgo cardiovascular. Entonces también cuenta con un efecto antitrombótico y pues son las recomendaciones que nos deja la guía de manejo de tanto del 2019 como del 2020. Muchas gracias. Gracias al doctor Marcos Gómez, excelente ponencia también, sin duda tienen muy buenos docentes los estudiantes de la Universidad de Pamplona y los de la Universidad de Santander. ¿Alguna pregunta mientras el doctor Omar prepara su charla? ¿Alguna pregunta? Pueden ser retroactivas las preguntas, si tienen algo para la doctora Pilar también las contesta. Señor, doctor Villada, ya le acerco el micrófono. ¿Le quería acercar el micrófono? Ay, tranquila.
¿Llegó? Buenas tardes. Bueno, excelentes ponencias, como usted acaba de decir, muy llenan, como quien dice, todos esos vacíos que a veces le queda a uno. Y hay algo que siempre uno se pregunta cuando habla de, esa pregunta es para Pilar, cuando habla uno sobre el Entresto. Cuando hubo el lanzamiento, yo me acuerdo que uno de los interrogantes, y creo que ya lo he hecho en varias oportunidades, este interrogante, es sobre el efecto que hace el Entresto sobre la fisiopatología del Alzheimer. Sé que en monos, que hubo unos investigaciones en monos que indicaron que no había ningún aumento, digamos, de lesión neurocognitiva. Ahora, lo que me pregunto yo es cómo hicieron para eso, pero bueno. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a esto? En cuanto a la fisiopatología de las demencias, en el caso del Alzheimer, y el Entresto. Perdón, cuando se hizo el lanzamiento de Entresto hubo como una nota en donde se refería que podía como alterar el depósito de beta amiloide, ¿sí? Y hubo como una reflexión al respecto, pero lo que refirieron desde que se lanzó Entresto era que era como una posibilidad, pero posteriormente no han aclarado nada o no han dicho nada en relación a que esto haya tenido trascendencia, ¿sí? Dentro de lo que he podido revisar, pues ahora que estuvimos en el Congreso Nacional de Cardiología, no se mencionó nada, y precisamente pues esas son las charlas en las que uno no pela, ¿cierto? Viendo que teníamos este evento para hacer qué había de nuevo, y no hubo nada en relación a deterioro cognitivo o depósito de beta amiloide por Entresto. Sí lo hubo en esa oportunidad, me acuerdo, hablamos en esa época de eso y había como un interrogado, pero no se ha vuelto a comentar de que haya nada en relación a eso, doc. Pues no se pudo contestar completo, pero investigaremos. No hay sobre eso. Bueno, estamos esperando, que tenemos una falla técnica. Un momento, por favor. Hola, buenas tardes a todos. En este evento de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, yo soy Boris Eduardo Vesga. Voy a dialogar sobre venciendo el temor de anticoagular al adulto mayor con fibrilación auricular no valvular. Yo soy internista, cardiólogo, hemodinamista, magíster en telesalud, actualmente profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo. Tenemos un cursor que se enfría y no responde. Sí. ¿Y para proyectarlo ya? Bueno, entonces tenemos ahora sí, ya, apagarla, sí, la charla del doctor Omar Herrera. Él es internista, diabetólogo, con magíster en metabolismo de la Universidad Católica de Argentina. Es el director científico de CEDIN-IPS, miembro de la ADA y miembro de la ADMI. Doctor Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la ADMI por la invitación y por permitirnos participar de este magno evento. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de empaglifosina y de esa función que se le está viendo, como ya nos anticipaba anteriormente la expositora, acerca de los distintos papeles que está cumpliendo este fármaco o este grupo de fármacos puntualmente. Mi conflicto de interés, Diabetrix y Boehringer, con quienes hoy nos patrocinan esta charla, y aclarar que la empaglifosina en Colombia aún no está aprobada para el manejo de falla cardíaca. A pesar de que los estudios nos avalan, el INVIMA aún no da autorización para su uso.
Entonces, cuando empezamos a hablar de ese paso de la diabetes a la falla cardíaca, seguramente a muchos esta imagen les da nostalgia o por lo menos les mueve muchas emociones. Primero, recordar que algunos tuvieron la posibilidad de verlos, finales de los años 80, mitad de los años 90, y muchos otros que de pronto no tuvimos esa oportunidad de verlos. Yo lo comparo porque aquella selección tenía en todas sus líneas, nos puso a soñar, un arquero muy bueno, una defensa muy buena, un mediocampo verdaderamente muy bueno y una delantera majestuosa. Entonces aquel mundial yo creo que para todos fue inolvidable y soñamos con llegar a ser verdaderamente campeones. Y eso es lo que ha venido pasando en diabetes. Desde los años 50, cuando se vino desarrollando las múltiples terapias para el manejo de la diabetes, veíamos que teníamos en todas las líneas un fármaco que actuaba y actuaba bien. Pero al final, la gente se nos seguía muriendo de lo mismo, o se nos sigue muriendo aún de lo mismo, de enfermedad cardiovascular. Entonces eso nos lleva nuevamente a aquel episodio trágico en el cual esa selección que nos puso a soñar, al final nos dejó sumidos en una verdadera tristeza. Nos tuvimos que regresar rápidamente, 3 partidos, 2 perdidos, 1 empatado y a casa nuevamente. Entonces es ahí donde la diabetes empezó a migrar y tuvimos que empezar a entender que no era solo el páncreas, sino que habrían otros órganos que realmente jugaban un papel muy importante. Dentro de ellos, el riñón, un órgano que jugaba un papel supremamente importante en ese proceso de la gluconeogénesis, a partir de su capacidad para absorber glucosa y para posteriormente tener la capacidad de regresarla al torrente sanguíneo. Todo esto haciendo que más o menos por día se reabsorbieran 180 gramos de glucosa, lo cual terminaba haciendo que a nivel del túbulo proximal un grupo de receptores y de canales llamados SGLT2 jugaran ese papel tan importante, ya que se encargan de aproximadamente el 90% de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces empezamos a ver que los ISGLT2, por su efecto, al inhibir puntualmente a estos canales, lo que generaban era una disminución en los niveles de glucosa, haciendo que se eliminara más glucosa por la orina. Y esto se demostró en el primer estudio de este medicamento, puntualmente empaglifosina, que fue el EMPA-REC Outcome, en el cual se seleccionaron 7.020 pacientes para recibir una dosis diaria de 10 o de 25 miligramos de empaglifosina, haciendo como un objetivo primario ese compuesto de muerte de origen cardiovascular, de infarto agudo del miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. Y como un segundo objetivo, analizar la hospitalización por angina inestable. Y entonces los resultados empezaron a sorprender. Veíamos un medicamento que no solo obtenía un beneficio en ese endpoint primario, sino que cuando mirábamos ese endpoint secundario, desde el momento 0 empezábamos a notar un beneficio. Entonces empezábamos a pasar y a pensar que este grupo de fármacos no era solo para la diabetes, sino que además nos podía beneficiar en algo que vemos a diario, que es la falla cardíaca y que verdaderamente lleva a que todos los pacientes que la padecen limiten su vida. Entonces aparece este señor, que es quizás el padre de la cardiología actual, el doctor Bramwell, quien hace 2 años publica un artículo y empieza a integrar la diabetes, la falla cardíaca y la enfermedad renal. Y lo cierra y dice que esto es un círculo vicioso. Y empezamos entonces a tener que entender la falla cardíaca ya no solo como esa alteración estructural del corazón, sino como un circuito dinámico en el cual la diabetes, la enfermedad renal y la falla cardíaca se ven mezclados y a través del resultado de la afección de uno o de otro van a terminar generando lo que finalmente va a llevar a su clínica,
que es esa retención de sodio que va a terminar generando esa congestión vascular, que es lo que finalmente lleva a que el paciente padezca la enfermedad. Entonces teníamos que entender ese círculo vicioso con la diabetes, ya no solamente como desencadenante de una falla cardíaca, sino también a la falla cardíaca como posiblemente desencadenante de una diabetes, y asimismo la diabetes como desencadenante de una enfermedad renal, pero también a esta enfermedad renal como desencadenante de una falla cardíaca, y a la falla cardíaca desencadenante de una enfermedad renal. Y entonces empezamos a ver que esto tiene más relación de lo que pensábamos. Y entonces empezamos a entender mucho más por qué el metabolismo es tan importante. Y entonces empezamos a ver que el primer paso es esa obesidad que hemos hecho tan común y que realmente la hemos normalizado cuando no es normal que nuestros pacientes tengan obesidad. Entonces empezamos a ver que en ese círculo aparece la resistencia a la insulina, y que esta resistencia a la insulina, que va a llevar a un episodio de hipersecreción de insulina, que finalmente va a terminar en la falla de la célula beta y va a generar la diabetes, es lo que termina haciendo que esa glucotoxicidad persistente o esa hiperglicemia persistente genere complicaciones macroangiopáticas que van a generar finalmente el infarto, la necrosis y la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero cuando esto no sucede, esa glucotoxicidad persistente va a terminar generando fibrosis, va a alterar el miocito, y con ello lo único que a través de la inflamación va a generar es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, generando finalmente esa falla cardíaca que va a generar toda la alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a activar el sistema simpático y va a terminar generando más lipólisis y a partir de allí más obesidad. Entonces empieza a cambiar esa idea de que la falla cardíaca va por un lado y que es solamente el paciente congestivo, y empezamos a entender que la obesidad empieza a generar un papel muy importante y que debemos definitivamente empezar a atacar. Aparece empaglifosina nuevamente con su segundo estudio, y entonces aparece el Emperor Reduce, un estudio en donde empezamos a ver que ese grupo de pacientes había que ahora establecerlos con una clase funcional de 2 a 4 y una fracción de eyección reducida menos del 40%, y se tituló una dosis de empaglifosina de 10 miligramos una vez al día. Y ahora íbamos a analizar puntualmente una combinación de muerte cardiovascular y hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca. Y es acá donde los resultados empiezan a asombrar un poco. Cuando vemos el EMPOI primario, vemos que realmente hay una disminución significativa en el riesgo con el uso de estos medicamentos. Cuando empezamos a separar estos endpoints y empezamos a ver la hospitalización por falla cardíaca por una parte y la muerte cardiovascular por otra, vemos que el verdadero impacto o el impacto significativo aparece en la reducción de la tasa de hospitalización por falla cardíaca. Y cuando miramos las condiciones de estos pacientes, vemos que no solo mejora la hemoglobina glicosilada, sino que mejora otros factores que son desencadenantes del empeoramiento de esa falla cardíaca. Al mejorar el hematocrito, al mejorar el BNP, al mejorar el peso y al mejorar incluso esas cifras tensionales sistólicas, lo cual va a terminar mejorando no solo el paciente con falla, sino todo el entorno metabólico de ese paciente. Entonces, habíamos entendido que habíamos evolucionado y dijimos, ahora sí, vamos a ser campeones, ¿cierto? Y aparece la guía del 2021 de la Unión Europea y todos decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba ya en curso el Emperor preservada y decíamos, vamos a ver qué dicen los europeos. Pero los europeos lo único que hicieron fue decir, hombre, el BNP pasémoslo a una recomendación 1B, después sigamos manejando todo completamente igual. 4 fármacos y veamos a ver qué pasa con los ISGLT2. Lo vamos viendo en la escala como vayamos viendo la evolución del paciente. Luego
las guías evolucionaron un poco, muy poquito en realidad. Lo único es que los diuréticos bajaron de ser una recomendación 1B a ser una recomendación 1C. Y empezamos a entender que ya no era solo la congestión del paciente, que no es solamente sacarle líquido, sino que de pronto había que ver algo más. Entonces quedamos todos así, no porque sea gol de Yepes, porque estábamos como Zapata, mirando qué iba a pasar este año, mirando cómo venía esa gran discusión entre la fracción de eyección preservada y la fracción de eyección reducida. Entonces, la reducida siempre decía, yo soy primero, porque yo soy más común y es a lo que más vemos y es de lo que más se nos muere la gente. Y aparece empaglifosina nuevamente con su estudio para una fracción de eyección preservada. Acá lo que hicimos fue seleccionar 5.988 pacientes con una clase funcional 2A4 y con una fracción de eyección mayor del 40%, recibiendo nuevamente empaglifosina de 10 miligramos. Se dividieron en dos subgrupos, uno recibiendo empaglifosina, otro recibiendo placebo, y nuevamente el EMPOI primario era un compuesto de muerte cardiovascular y falla cardíaca. Dos grupos muy iguales, muy similares, con características verdaderamente muy similares y con un seguimiento medio de 26 meses ambos grupos. Cuando analizábamos por grupos la población, veíamos que la mayor parte de pacientes estaban en esa clase funcional 2, que es donde decimos, pues miremos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y que realmente todos estos pacientes tenían una fracción de eyección verdaderamente mayor de 40%. Cuando analizábamos los subgrupos, veíamos que todos estaban bien tratados, todos tenían alguno de los fármacos hasta este momento verdaderamente modificadores de la enfermedad. Y cuando analizábamos el resultado de ese compuesto de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones por falla cardíaca, veíamos que el resultado era asombroso, una reducción del 21% del riesgo. Es algo verdaderamente muy bueno en ese objetivo primario. Pero cuando pasábamos a analizar puntualmente hospitalización por falla cardíaca, esa reducción del riesgo real fue del 29%, lo cual fue aún más significativo, a pesar de que mirando muerte cardiovascular no fue tan significativo. Entonces, analizando cada endpoint y cada subgrupo, el miedo era qué pasaba si el paciente no tenía diabetes. Y la verdad, no hubo mayor diferencia. Fue beneficioso para empaglifosina 10 miligramos contra placebo. Cuando mirábamos el resto de los endpoints, mirábamos que dependiendo de la falla cardíaca, a mejor fracción de eyección, el beneficio se iba disminuyendo, pero seguía siendo mayor para empaglifosina de 10 miligramos. Cuando analizábamos de lo que venía ese paciente, veíamos que los que traían una historia de hospitalización reciente en los 12 meses anteriores por falla cardíaca, había un mayor beneficio. Veíamos que los que tenían cardiopatía de origen no isquémico también tenían un mejor resultado. Así esto, también pasamos a mirar los pacientes que venían tratados con análogos de los mineralocorticoides, en donde los que venían con ellos no se beneficiaban tanto como los que no venían con él. Y de igual manera, los que traían un ARNI, un IECA o un ARA2, el beneficio era muy similar. Entonces así decíamos, oiga, en este objetivo secundario, veíamos cómo la tasa de disminución de hospitalización por falla cardíaca fue del 27%. Y es ahí donde se marca toda la diferencia. Y cuando mirábamos los meses necesarios de seguimiento, verdaderamente desde el principio se marcaba esa gran diferencia. Entonces, nuevamente nace la ilusión y decimos, se puede. Y los estudios entonces los comparamos
y empezamos a ver todo lo que había en impacto en falla cardíaca, ¿cierto? Con un objetivo primario, muerte cardiovascular, mortalidad por todas las causas, que era lo que verdaderamente iba a tener impacto sobre lo que estábamos buscando, que la gente no se nos muriera tan rápido. Y es allí donde Emperor-Precept tiene todo el beneficio por encima de todos. Entonces es allí donde los americanos sacaron el pie adelante, porque ellos esperaron el estudio y este año sacaron sus guías. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, básicamente lo que hicieron fue dividir la falla cardíaca en 4 partes: una con fracción reducida, una con fracción mejorada, una con fracción medianamente reducida y una con fracción de eyección preservada. Luego la dividieron en estadio A, que no tiene nada, no tiene falla cardíaca, pero tiene todos los factores de riesgo para desarrollarla. Estadio B, que es aquella prefalla cardíaca, como ellos la llamaron, en el cual ya hay una alteración estructural, pero no hay síntomas. Entonces hay que ir a buscar los otros marcadores y biomarcadores para determinarlo. Estadio C, que es la que vemos comúnmente y la que ya conocemos y la diagnostica el portero del hospital. Y el estadio C, que es finalmente la última etapa de esta falla cardíaca. ¿Eso qué nos hizo entender? Que la falla cardíaca era un continuo que podía ir hacia adelante, pero que también podía ir hacia atrás. Y entonces esa falla cardíaca con fracción de eyección reducida podía ir hacia mejorada o podía permanecer reducida. Que esa falla cardíaca con fracción de eyección medianamente reducida también podría empeorar, pero también podía mejorar. Y que esa falla cardíaca que tiene una fracción de eyección preservada definitivamente puede ir hacia atrás. Entonces, en ese continuo, ellos lo que hicieron fue generar 6 pasos para tratar el paciente con falla en estadio C. Pero a partir de los estudios anteriores, ellos acá fue donde hicieron el cambio. Dijeron, oiga, los pacientes con fracción de eyección medianamente reducida utilicen los ISGLT2. Ya los estudios los avalan, los estudios dicen se beneficia el paciente, no solo de generar un impacto sobre el estado congestivo de ese paciente, sino sobre todo el estado metabólico y ese ambiente tóxico que se genera en el paciente con falla cardíaca. Luego dijeron, hagan lo mismo también para los pacientes con falla cardíaca preservada. Entonces, por primera vez tenemos un tratamiento un poco más específico que solamente sacarle líquido al paciente. Y es así como todos nos emocionamos y finalmente pensamos que puede pasar algo muy bueno y que definitivamente íbamos a llegar a algo. Y aparece nuevamente Bramwell y dice en un artículo que escribió este año, contesta una pregunta y dice si los SGLT2 son realmente las estatinas del siglo XXI. Y concluye diciendo que el manejo de la diabetes tipo 2 y de la insuficiencia cardíaca a través de una amplia gama de la función ventricular en pacientes con o sin diabetes, así como la enfermedad renal diabética, han sido sustancialmente mejoradas por este grupo de fármacos. Y como último conclusión, él concluye que podemos contestar afirmativamente a una pregunta que se le planteó hace mucho tiempo, y era si realmente este grupo de fármacos iban a ser las estatinas para lograr en prevención primaria reducir el riesgo cardiovascular. Así que estamos realmente ante un grupo de fármacos que tienen toda la evidencia científica para mejorar el ambiente del paciente, no solo metabólicamente, sino también desde ese punto de entender la falla cardíaca, ya no como solamente el corazón, sino realmente como un ente, que es lo que necesitamos ver, esa visión holística que tenemos todos los internistas y que creo que marca la diferencia con el resto de especialidades para entender al paciente verdaderamente como un todo. Así que muchas gracias. Doctor Omar, gracias al doctor Omar. Excelentes todas estas charlas sobre metabolismo realmente, que vemos cómo impactan en la salud, en los años de vida productivo y en la expectativa de vida que hace mucho tiempo no se veía en los pacientes. Entonces creo que ajustando nuestras pautas de tratamiento realmente vamos a impactar mucho
en todos los pacientes que vemos diariamente, que la mayoría son diabéticos, obesos, cardiópatas, hipertensos. O sea que, como reza nuestro eslogan hoy, estamos profundizando en el conocimiento de estos viejos conocidos y de esas patologías que a veces se nos olvida, que tenemos nuevas armas para poderlas combatir. Vamos a seguir, un momento que estoy enredada y no me quiero caer. Vamos a seguir con la charla del doctor Felipe González. Felipe es de nuestras más recientes adquisiciones. Pues sí, es el niño. Está recientemente involucrándose con la ADMI. Es un muy buen internista de la Universidad de los Andes de Mérida. Es un médico internista adjunto al Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Erasmo Meós y a la Clínica Santana. Él nos hablará hoy. Vamos a dar un cambio, un viraje. Vamos a hablar en estos momentos y en las siguientes charlas sobre procesos infecciosos que son muy comunes en esta región y que no debemos dejar a un lado. Ya les dejo a Felipe. Bueno, muy buena tarde a todas y a todos los asistentes. De antemano, agradecerle a la doctora Omaña por invitarme a participar en el simposio. Hoy vengo a hablarles de la fiebre del Catatumbo. Mi nombre es Felipe González, soy médico internista. El tema lo vamos a desglosar de la siguiente manera: una introducción, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento, pronóstico, detección y control, y qué hay de nuevo. Cuando hablamos de la malaria, esta continúa siendo uno de los problemas de salud pública en el mundo, y Colombia y nuestro departamento del norte de Santander no se escapa de esta premisa. Hace poco me llamaba la atención porque pues en algunas oportunidades soy padre adoptivo de algunos estudiantes de medicina y me comentaban en una ronda médica que hablábamos de dengue y diagnósticos diferenciales del dengue, tocamos el tema del paludismo y me decían: profe, pero hace poco pasamos por el centro de salud y nos comentaban y nos decían: vengan muchachos, vean este caso de malaria porque es el 21 que van a ver en mucho tiempo. Y probablemente es una apreciación bastante errónea. ¿Por qué? Porque en las Américas se estima que el 14% de la población se encuentra en riesgo de enfermar y morir por malaria. Nos decía un profe de posgrado: muchachos, todo lo que se estime por encima del 5% hay que tener cuidado y hay que ponerle ojo. La malaria es causada por parásitos protozoarios del género Plasmodium que infectan las células rojas de la sangre. Hay 5 especies que causan paludismo en los seres humanos: el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, que se divide en Cursiti y Wallikeri, y el Plasmodium knowlesi. En Colombia, la malaria sigue siendo una enfermedad infecciosa bastante relevante. Debido a esto, su diagnóstico y tratamiento precoz es muy importante. Es endémica en el 75% de las áreas localizadas por debajo de los 1.500 metros de altitud. 12 millones de personas habitan en las zonas de riesgo y se registran cerca de 150.000 casos de malaria con predominio de Plasmodium vivax. ¿Sí? La experiencia que nos da pues en este tiempo que llevo trabajando aquí en el norte de Santander es que solamente he visto Plasmodium vivax en el Hospital Universitario y en la Clínica Santana. El Plasmodium falciparum también produce aquí en Colombia bastante malaria, ocupa el 30%, es la tasa más alta del continente según la epidemiología. Como lo vemos en el gráfico,
Colombia pues es una zona endémica de malaria. Los países vecinos de Colombia son endémicos de malaria: Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, al norte México, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana. Al hablar de la epidemiología mundial, más del 95% ocurre en la región africana, según la OMS. El aumento de la malaria es alarmante: 1.82 millones y 1.24 millones de muertes entre el 2014 y 2010. Y en el continente africano predomina el Plasmodium falciparum, en África subsahariana, Nueva Guinea y la Española, Haití y República Dominicana. Como lo vemos también en este mapa, el continente africano es el más afectado por malaria. Con respecto a la patogenia, o al hablar de patogenia, pues tenemos que hablar del ciclo del parásito, ¿sí? Vemos que pues el Anopheles mosquito hembra, al picarnos, inocula esporozoitos. Estos esporozoitos viajan a las células, a las células del hígado de los hepatocitos, y pueden tomar dos caminos. El primero, pues en el hepatocito, madurar y convertirse en esquizonte, y este esquizonte romperse para liberar merozoitos al torrente sanguíneo. Pero algunas especies de Plasmodium tienen otro camino en el ciclo de vida, que es quedarse en hipnozoito, el Plasmodium vivax y el Plasmodium oval. Estos hipnozoitos pueden reactivarse con el pasar de los días, los meses y los años. La literatura pues nos dice que pueden darse por infecciones bacterianas